Buenas tardes, agradezco la invitación al comité organizador, a Bebe Brown. También de antemano una disculpa, ando un poquito mal de la garganta, voy a tratar de modular lo más que pueda la voz, pero si no se escucha, cualquier observación que quieran irme diciendo. Me toca hablar un poquito sobre seguridad del paciente en el tratamiento nutricional o en el soporte nutricional. Y hablo un poco porque hablar de seguridad, hablar de seguridad en el soporte nutricional nos llevaría muchísimo tiempo hablar de ello. Tenemos complicaciones múltiples, como vamos a ver, y muchos de ellos son riesgos totalmente prevenibles. Mi objetivo en estos 20 minutos es darles a conocer cuál es la importancia de la desnutrición y malnutrición hospitalaria, si es realmente de utilidad el soporte nutricional, cuáles son los eventos adversos y las complicaciones ligadas al soporte nutricional y cuál es el impacto que la seguridad tiene en el uso del soporte nutricional. Primeramente voy a hablarles de algunos conceptos de desnutrición y malnutrición. Hablar de desnutrición, estamos hablando de, en general, una carencia, pero hablar de malnutrición, o el término correcto como es mala nutrición, es un estado agudo, subagudo, crónico de diferentes grados, no solamente de carencia, sino también de sobrealimentación. Y hay una actividad inflamatoria que nos va a llevar a que el curso clínico del paciente pues sea totalmente distinto a lo esperado. Hablar de desnutrición es un poquito complejo porque hay diferentes organismos en donde incluso no hay un concepto totalmente unificado de lo que es desnutrición. Podemos hablar que es el resultado de una insuficiente ingestión o demanda exagerada, porque no solamente es que el paciente coma de menos, sino que quizás su patología, la comorbilidad, va a hacer que las demandas superen lo que está en un momento dado requiriendo. Este documento, que está publicado en la Revista de Nutrición Hospitalaria en el año 2008, es un documento publicado por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, donde trata de hacer una codificación, algunos conceptos de lo que es la desnutrición hospitalaria. La prevalencia oscila, si nosotros revisamos series, hay series que reportan 7%, hay series que reportan 72%, obviamente depende en qué país se haya hecho. En Europa su prevalencia es el 30%, en Estados Unidos 40% y en América Latina del 50%. Tenemos el estudio ELAN, en donde es un estudio multicéntrico que participan varios países de Latinoamérica. Entre ellos, por supuesto, tenemos a México. Y vean ustedes, en general estamos hablando que la prevalencia de malnutrición moderada, no severa, es de 64%, 13% severa. Estamos hablando que casi el 80% entran con un grado de malnutrición. En el hospital donde laboro hicimos un estudio ya hace algunos años también, en donde, bueno, vemos aquí que de acuerdo a la valoración global subjetiva o la evaluación global como tal, tenemos pacientes en desnutrición moderada en un 29% en adultos, 39% en niños, 37% de desnutrición severa y 22% en los pediátricos. En general, estamos hablando también de un 66%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Contemplen ustedes el panorama. El paciente llega desnutrido. Pero ustedes recuerden que en un hospital las cosas no se mueven tan rápido. El paciente tiene que estar en ayuno por un estudio, por una radiografía, porque tiene que pasar a quirófano, etc. Entonces, un paciente hospitalizado puede perder peso en un 63 a 75%. Esto nos lleva a que varios factores, la edad, población en los extremos de la vida, geriátricos, niños, el nivel socioeconómico, aunado a que no en todos los hospitales se hace tamizaje nutricional, ingestión insuficiente, problemas de depresión, polifarmacia, geriátricos que los dejan los familiares y que muchas veces no hay un soporte familiar.
El diagnóstico de base, por supuesto, es importante y si hay una infección agregada. Todo esto nos lleva a un incremento en la mortalidad. Estamos hablando de un riesgo relativo casi de 3 veces de mayor morbilidad. Mortalidad, lo mismo. La estancia intrahospitalaria se va al doble. De 9.5 días, que es una persona que no está desnutrida, a 17 con desnutrición. El riesgo de rehospitalización va del 31% en pacientes desnutridos a 12% en los que no están desnutridos. Las complicaciones, llámense quirúrgicas, llámense infecciosas, aumentan en el paciente desnutrido. En esta imagen les presento algunos estudios clásicos. Por ejemplo, este estudio está hecho por Desky, en donde, vemos que los pacientes con desnutrición moderada y severa tienen mayor porcentaje de complicación que aquellos que no tienen desnutrición. También tenemos otro estudio en donde establecen varios autores. Esta es una revisión. Participa Desky, Meggy, Reilly, Weisner y Seltzer, en donde establecen varios estudios realizados desde 1979 hasta 1994 y ven ustedes cómo en pacientes bien nutridos versus los malnutridos, obviamente el porcentaje de complicaciones, vean ustedes, no solamente se triplica, en algunos se cuadriplica. Otro estudio en donde vemos aquí la estancia hospitalaria en pacientes sin desnutrición, vean ustedes, no sobrepasa los 30 días, que es el pico más bajo. En esta parte tenemos 10 días, en cambio aquellos con desnutrición, el pico se puede ir hasta 160 días de estancia hospitalaria. Otro impacto más, esta presencia de desnutrición nos va a llevar a complicaciones tanto de índole infecciosa como no infecciosa. Y vemos también un incremento importante de aquellos que tienen desnutrición. La diferencia en estancia hospitalaria, decíamos, con un bajo riesgo a un alto riesgo se va al doble. Si nosotros vemos los costos hospitalarios, porque se nos hace fácil decir el doble de días, ¿eso qué implica? Bueno, este es un estudio español en donde, ellos establecen que 1 de cada 4 de los pacientes que manejan en España tienen desnutrición hospitalaria y, esto representa un 50% más de costos. Estamos hablando que oscila entre 1.011 y 1.726 euros por paciente. ¿Qué pasa en México? Esta es una tabla que sacamos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde establece los costos unitarios a nivel, lo pone por diferentes niveles. Yo les presento aquí el del segundo nivel, que es lo que más tenemos en México, las unidades de segundo nivel. Y vean ustedes, día paciente de hospitalización salen 5.156 pesos, día paciente en terapia intensiva 30.360. Si ustedes recuerdan que les comenté que en México tenemos una prevalencia de desnutrición de 64%, significa que de cada 1.000 ingresos, 640 tienen desnutrición moderada. Y no me voy a severa, solamente a moderada. Estos 640 pacientes representan 2.560 días, 4 días más por paciente, estamos diciendo que la estancia promedio es de 6, se duplica 12. Aquí lo hicimos con 4, no con 6, solamente con 4 días. El costo de estos pacientes representa 13 millones de pesos. Entonces ustedes me van a decir si tiene impacto o no en los costos el que un paciente esté desnutrido. Ahora, ¿es de utilidad el soporte nutricional? Nosotros sabemos todas estas ventajas del soporte nutricional. Ya se ha hablado que promueve el crecimiento, el desarrollo, preserva la masa magra, mantiene la función inmune. Y otras de las características que se le dan al soporte nutricional actualmente es que atenúa la respuesta metabólica, previene el daño oxidativo, modula esta respuesta inmune. Ya no solamente es un soporte, sino es un tratamiento también. Evita complicaciones metabólicas y obviamente, por ejemplo, va a aumentar la tolerancia a ciertos tratamientos, como cuáles en los pacientes oncológicos. Permite que se le pueda dar quimioterapia, radioterapia, sin tener mayores consecuencias. Esto nos lleva finalmente a costos. Les presento igual varios estudios en donde se ha visto que la alimentación enteral
disminuye las infecciones en 28%, estancia hospitalaria de manera importante, hasta las complicaciones, y vean ustedes, la mortalidad la disminuye hasta en 74%. ¿Qué de la nutrición parenteral? Bueno, a manera de resumen, porque les digo, tenemos poco tiempo y nos llevaría de más analizar esto, la nutrición parenteral versus el tratamiento habitual establece que tiene una gran mejoría. Sin embargo, el punto más importante es que esta intervención tiene que durar de 7 a 10 días. Klein reporta que disminuye el 10%, por ejemplo, de la mortalidad, 13 de 14 estudios, cuando se da un soporte de 7 a 10 días. Desky reportó que no existe efecto si damos el soporte nutricional por menos de 7 días. De tal forma que, bueno, si nos vamos también a soporte, ya sea enteral o parenteral, pero en el perioperatorio, que muchos de nuestros pacientes son quirúrgicos, vemos que las complicaciones pueden disminuir en un 24%, la mortalidad en 32%, dependiendo de los estudios. Estos son estudios también clásicos, algunos de ellos de Heiland. Y bueno, nos puede disminuir también el 48% de las complicaciones si usamos nutrición parenteral. Y vean ustedes, este dato, cuando yo lo vi hace algún tiempo, me sorprendió, porque si ustedes dicen, si yo no le doy un soporte nutricional, me incrementa 200% la mortalidad si no le doy el soporte nutricional. Yo les pregunto a ustedes, si están hospitalizados, por supuesto que pedirían el soporte nutricional. La tasa de infecciones aumenta si no se da el apoyo nutricional. Y también en este estudio vemos que, bueno, mientras mayor sea la desnutrición, mayor van a ser las complicaciones no infecciosas. La nutrición parenteral también tiene sus complicaciones, y aquí se demuestra, mientras más tiempo se da en nutrición parenteral, también hay riesgo de complicaciones infecciosas. De tal forma que se establece que los pacientes que están malnutridos, que tienen pérdida de peso por más de 10% del peso habitual, pues son aquellos que van a requerir el soporte nutricional. Aquellos que están bien nutridos, los resultados son inconsistentes, no hay un nivel de recomendación A para poderlo soportar. De tal forma que los pacientes con signos de desnutrición severa, hablando de pérdidas de peso de más del 10%, deben de recibir soporte nutricional. El déficit energético que presenta el paciente va en relación a la hospitalización, a las complicaciones que pueda tener, a las infecciones, a los días de asistencia mecánica ventilatoria. Y está demostrado que los hospitales que tienen protocolos para poder evaluar y para dar un soporte nutricional, le va mucho mejor al paciente que aquellos que no lo tienen. Hay diferencia en el inicio. ¿Qué tal si me tardo 10 días o me tardo 2 días o me tardo 6 horas en dar un soporte nutricional? Bueno, aquí hay un estudio en donde dar el apoyo enteral temprano, y temprano hablando de menos de 36 horas, reducen las infecciones en un 55%, la estancia hospitalaria 2.2 días y la mortalidad. De tal forma que por cada 2 días de intervención que yo lo dé tempranamente, hay un día de disminución de estancia hospitalaria. Esto pues obviamente también lleva a sus complicaciones. Dar una intervención, por muy sencilla que sea, siempre lleva una implicación, riesgo de complicaciones y eventos adversos. Complicaciones del soporte nutricional, llámese enteral, parenteral, son muchas. Las guías de práctica clínica editadas por el Seguro Social apenas en el 2012, que habla de complicaciones específicamente de nutrición parenteral, establece estas. Personalmente, yo agregué esta, la de administración, porque, por ejemplo, en el hospital donde laboramos es una de las causas más frecuentes de eventos adversos. De manera muy general, hay que comentar aquí las complicaciones mecánicas que pueden ser asociadas a la vía de acceso, ya sea parenteral o vía enteral, y se han reportado complicaciones que van desde el 5 hasta el 20%, hablando de complicaciones mecánicas. Complicaciones infecciosas, que es otro apartado, hablar de infecciones nosocomiales, infección de los accesos, pues es de manera un dato que a veces en los hospitales nos pone en jaque, porque no solamente es que ya se presenta la infección, sino que la bacteria es resistente a los antibióticos que tenemos. Hay varias infecciones, son locales, pueden ser asociadas al túnel, puede ser en el sitio de inserción, puede ser una sepsis asociada al catéter venoso central.
de tal forma que se ha establecido, pues algunos accesos son más importante de tener infección, como el acceso femoral, que es el que mayor porcentaje de infección tiene, del 21.5% versus el subclavio. Y bueno, también tenemos problemas que pueden darse a través de la alimentación enteral. Las complicaciones infecciosas de la nutrición parenteral se dan a diferentes niveles, desde la preparación de la fórmula, desde el momento en que se guarda, desde el momento en que se administra. Entonces son varios los factores, son varias las fuentes, la instalación, el preparado, las vías, filtros, duración del catéter, la calidad del catéter. Esta es una guía que se editó por Aspen y vean ustedes, está hecha en marzo del 2011, pero quiero que se detengan ustedes a leer esto. Este pequeño párrafo dice: en respuesta a la muerte de 9 pacientes en el hospital de Alabama que tuvieron una infección asociada a nutrición parenteral. Estamos hablando de algo muy importante, como haber causado la muerte de 9 niños. Y a partir de esto establecen que la nutrición parenteral, vean ustedes, no es algo muy sencillo, es algo complejo, su preparación, su cálculo, que debe de ser estéril, debe de ser compatible, debe ser estable, y que bueno, esto debe de hacerse en un centro de mezclas donde se tengan todas estas garantías de calidad y de seguridad en las fórmulas. Hay complicaciones también relacionadas a la inestabilidad. Voy a comentar de manera muy general porque el químico va a hablar de esto. Y bueno, quizá una de las que más hay que tenerle miedo es la formación de fosfato de calcio, porque a veces la nutrición parenteral puede ser evidente macroscópicamente, pero en ocasiones no. Vemos una alimentación que es totalmente normal. Si esto no está bien calculado, si esto no fue preparado en el orden que se tiene que hacer, vamos a tener este precipitado y nos va a dar desde una oclusión de catéter hasta una tromboembolia pulmonar, un edema agudo, y déjenme decirles que los casos reportados de edema agudo pulmonar por la formación de fosfato de calcio tienen una mortalidad casi del 100%. No es como un edema agudo pulmonar que está causada por cualquier otra etiología. También tenemos una norma oficial mexicana ya, el proyecto fue desde mucho antes, pero ya fue publicado en marzo del 2011, en donde están todos los parámetros que regulan, pues en este caso, donde se debe de preparar las mezclas estériles, nutricionales y medicamentosas desde su preparación. En complicaciones orgánicas tenemos hepatobiliares, enfermedad ósea asociada a la nutrición parenteral. En hepatobiliares casi siempre son por tasas de infusión. Obviamente, dependiendo la tasa de infusión que nos pasemos, tenemos complicaciones tempranas o complicaciones un poquito más crónicas. Perdón. La enfermedad ósea asociada a nutrición parenteral son en pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, en donde, bueno, casi la mayoría son pacientes con intestino corto, que tuvieron que haberse resecado cantidades importantes y que, bueno, dependen prácticamente su vida de la nutrición parenteral. Hay otras complicaciones metabólicas, también la mayoría asociadas a tasas de infusión. Está el síndrome de realimentación, que bueno, la historia de la nutrición es extraordinaria. Yo creo que si quisiéramos repetir los estudios, tendríamos que pertenecer a un comité totalmente antiético, porque bueno, pues el síndrome de realimentación se describió en los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y pues vemos todas estas alteraciones. También hay que diferenciarlo, una cosa es realimentación y otra cosa es sobrealimentación, y la sobrealimentación, aparte de las complicaciones que ya vimos que se pueden presentar metabólicas, nos lleva pues a un aumento de la tasa de infecciones. Son 2 artículos donde vemos aquí que la sobrealimentación pues obviamente va a incrementar el riesgo de infecciones. La parte que les pongo, que es riesgos de administración y que va muy enfocado desde errores de medicación, contaminación que puede ser a diferente nivel, microbiológica, química de partículas,
embolismo aéreo o incompatibilidad con fármacos. Varios de los errores que nosotros hemos notado es ya sea el uso de medicamentos que muchas veces van en un catéter de 2 o de 3 vías, pero finalmente convergen y se llegan a formar, por ejemplo, precipitados. Uno de estos, por ejemplo, es el uso de bicarbonato. El bicarbonato de sodio, que en ocasiones el paciente está muy grave y se usa muchas veces para compensar el pH, pues obviamente va a interactuar con la fórmula y nos lleva a varias complicaciones. Los errores de medicación van desde el transcribirlos incorrectamente, uso inapropiado de diluyentes, el agregar medicamentos, las incompatibilidades, infusiones incorrectas. En lugar de ponerle 120 mililitros por hora, la enfermera puso 1200 y la NPT se va en 2 horas. Entonces son muchos los errores que podemos tener en cuestión de administración. ¿Cuál es el impacto que tenemos que buscar en la seguridad del soporte nutricional? Si ya sabemos el costo de la desnutrición hospitalaria, de la malnutrición, y le agregamos el costo de las infecciones nosocomiales, hablando de Europa, por ejemplo, estamos mencionando que de cada 100 admisiones, casi 6 pueden complicarse con una infección nosocomial. Esto representa en Estados Unidos $13,973, en Europa hasta 35,367 euros. Las infecciones sanguíneas en el torrente sanguíneo van a variar los costos. Ya veíamos también si es manejado en piso o si es manejado en terapia intensiva. Esto nos marca, es un abismo de diferencia. Y bueno, por cada tratamiento que se requiere en terapia intensiva extra, pues los costos van desde 7,000 hasta 56,000 euros. Si el tratamiento es solamente en piso, pues van de 382 hasta 1,146 euros. La prevención realmente son medidas muy sencillas. Hay varias situaciones que intervienen en las complicaciones, como las vemos aquí. Hay ciertas indicaciones, acciones que tenemos en niveles de evidencia B: el utilizar catéteres tunelizados, impregnados con antibiótico, un solo lumen para el soporte nutricional, catéteres largos cuando sea posible, sitios apropiados de punción, guiados por ultrasonido. En México realmente todos los procedimientos, 99% son a ciegas. Asepsia, obviamente, personal calificado y capacitado, campañas de lavado correcto de manos y bueno, otras acciones útiles que a lo mejor no tienen un nivel de recomendación tan alto, pero pues obviamente el título dice son de utilidad: filtros, el cambio de catéteres de rutina, sobre todo en terapia intensiva, profilaxis con antibióticos y uso de heparina. El seguimiento, por supuesto, de todos los marcadores clínicos y bioquímicos del paciente que requiere un soporte nutricional. Y a manera de conclusiones quiero dejarles estos puntos. La desnutrición hospitalaria sigue siendo frecuente en nuestro medio. El soporte nutricional óptimo, oportuno y seguro mejora calidad de vida, pronóstico y mortalidad de los pacientes. Y finalmente, las complicaciones y riesgos se minimizan conociendo los cambios metabólicos que hay de la patología, del soporte nutricional, con un seguimiento clínico metabólico adecuado. Gracias.